En Daniel 1 aprendimos que Dios es el autor de la sabiduría. En Daniel 2 vimos a Dios como profeta, aquel que conoce el futuro y lo revela. En Daniel 3, Dios se manifiesta como el Salvador, que camina con sus hijos fieles en medio de la crisis. En Daniel 4, Dios es el Rey de reyes y el Señor de señores, y no ningún hombre o monarca. En Daniel 5, Dios es un juez justo. Y en Daniel 6, Dios es el protector de sus hijos. En esta hora vamos a comenzar nuestro estudio de la segunda mitad del libro de Daniel. La segunda mitad comprende de los capítulos 7 hasta el 12. Mencionamos en nuestra noche introductoria que el libro de Daniel está dividido en dos partes. La primera parte, los primeros 6 capítulos, que son historia, que nos enseñan a cómo prepararnos para la crisis final. Y los últimos 6 capítulos, del 7 al 12, son capítulos proféticos que nos dan con detalles los eventos de los últimos días, para que nosotros estemos preparados. En los primeros 6 capítulos encontramos un mensaje en repetidas ocasiones, y este mensaje tiene que ver con la gran controversia entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. En la misma introducción del libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1, encontramos este gran conflicto, el enemigo invadiendo el pueblo de Dios. También encontramos en los primeros 6 capítulos de Daniel que el enemigo, el rey malo, invade el templo de Dios, y no solamente eso, sino que toma los utensilios y los lleva a tierra extranjera, a tierra pagana. Y eso es muy importante porque el mismo elemento lo vamos a encontrar en esta segunda parte de Daniel. Reyes terrenales invadieron el templo en los primeros 6 capítulos, y en la última parte del libro de Daniel vamos a ver que también un poder va a tratar de pisotear y de invadir el templo de Dios. Encontramos que el punto central de los primeros 6 capítulos de Daniel, así también como del resto de la Biblia, es adoración. Un monarca, un personaje con mucho poder, promueve una falsa adoración en una perspectiva o de una implicación mundial bajo pena de muerte, y eso exactamente lo vamos a ver en la segunda parte de Daniel. Así que los mismos hechos históricos nos preparan para los acontecimientos finales, para los acontecimientos a la luz de la profecía en la segunda parte del libro de Daniel. Así que vamos a encontrar en esta segunda parte el gran conflicto entre el bien y el mal a una escala mayor que la que encontramos en Daniel 1. Vamos a encontrar una crisis de adoración a una gran escala o mayor escala que la que encontramos en Daniel 3 y en Daniel 6. Vamos a encontrar un monarca más poderoso que el rey Nabucodonosor. Y también vamos a encontrar una minoría de personas que van a proponer no contaminarse, van a proponer mantenerse fieles a Dios. Todo eso lo vamos a encontrar en la segunda parte del libro de Daniel. Nuevamente, alabamos al Señor porque a través de la historia, a través de estos personajes que ya hemos estudiado, hemos aprendido una tremenda lección de fidelidad para mantenernos firmes y fieles hasta el fin. Daniel da por sentado, al comenzar los capítulos 7 en adelante, que su audiencia o sus lectores saben algo acerca del santuario. El vocabulario de Daniel, nuevamente, da por sentado que sus lectores saben acerca del santuario. Nosotros no podemos estudiar los capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de Daniel si no sabemos por lo menos lo básico del santuario de Israel. Así que permíteme dar un repaso para aquellos que ya lo saben y un breve estudio del santuario de Israel. En el libro de Éxodo, el capítulo 25, versículo 8, dice: el Señor: me harán un santuario y habitaré entre ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haré. ¿Cuál fue la orden de Dios? ¿Que tenían que hacer qué cosa? Un santuario. ¿Por qué?
¿Qué tendría de especial este santuario? ¿Cuál era el propósito de este santuario? La presencia del mismo Dios. Hágame un santuario y yo voy a habitar entre ustedes. Este santuario tenía que ser portátil porque el pueblo de Israel a estas alturas no tenía territorio. Ellos de hecho estaban de lugar, era lo que se conoce como nómadas, personas que no están en un lugar específico, se iban moviendo constantemente. Por lo tanto, este santuario en sus primeros días era un santuario, un tabernáculo portátil. Siglos o tiempo más adelante, cuando ya Israel tenía su territorio, el rey Salomón termina los planes, los proyectos de ¿quién? De David su padre, y erigen o construye este hermoso templo que en la historia se conoce como el Templo de Salomón. Ahora, ¿qué era lo peculiar de este santuario? Ustedes pueden ver unas fotos tomadas reales de una escala que se hizo del santuario y más o menos así era entonces este santuario. Este santuario tenía varios artefactos, ¿okay? Y es lo que vamos a estudiar a continuación. Número uno, como lo pueden ver en la pantalla, el santuario estaba dividido en dos compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo. La vista que ustedes están viendo en la pantalla es como que si la estuviéramos viendo desde arriba hacia abajo. El primer artefacto que vemos en el santuario es en la entrada, cerca de la entrada. ¿Cuál es el primer artefacto que ven en sus pantallas? El altar de sacrificio. Noten que este altar de sacrificio no estaba dentro del lugar santo, mucho menos estaba en el lugar santísimo, estaba afuera. Y es en este altar de sacrificio donde los israelitas diariamente traían al cordero para degollarlo. Era en este altar de sacrificio donde el cordero moría. Y la Biblia nos dice que este cordero representaría ¿a quién? A Cristo Jesús. Y la Biblia también nos enseña que Jesús murió fuera de la ciudad, tal cual estaba representado en el santuario. Así que, ¿qué representa el altar de sacrificio? Representaba el sacrificio justamente ¿de quién? Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, citando a Juan el Bautista. El siguiente artefacto que vemos es el lavacro. Y el lavacro era como una pila donde el sacerdote, antes de entrar al lugar santo o al lugar santísimo, bueno, una vez al año, y vamos a explicar eso, antes de entrar a los compartimientos, se limpiaba o se bañaba con agua. En Juan capítulo 7, Jesús dice, yo soy el agua de vida. Unos capítulos más tarde, en el capítulo 4 del mismo Juan, él le dice a la mujer samaritana, si tú bebes de mí, jamás tendrás sed. En el mismo capítulo 7 de Juan se nos dice que el Espíritu Santo es símbolo de corrientes de aguas vivas. Así que este lavacro, queridos, nos enseña la virtud de Jesús a través del Espíritu de satisfacer. Pero también nos enseña la virtud de Jesús a través del Espíritu de limpiar y de regenerarnos. Cuando entramos al lugar santo, en la parte norte del lugar santo encontramos, ¿qué cosa? La mesa de los panes. Habían panes allí. Y Jesús dice en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. La enseñanza en el capítulo 6 es, Jesús mismo la da, el pueblo de Israel se alimentó por muchos años de maná. Maná era una especie de pan que caía del cielo, pero ese pan era solamente para cubrir las necesidades temporales del cuerpo, del organismo. Pero yo soy el pan de vida, yo soy mejor que el maná, decía Jesús. Y justamente la mesa de los panes entonces representaba a Jesús como también aquel que satisface, al único que llena el pan de vida. En la parte sur encontramos, ¿qué cosa? El candelabro. En Éxodo capítulo 25, versículo 37, se nos dice que este candelabro tendría 7 lámparas. Recuerdan, hemos mencionado el simbolismo de los números y ¿qué representa en la Biblia el número 7? El número 7 en la Escritura representa perfección, algo que es completo o lleno. Bueno, el Salmo 27.1 nos dice que el Señor, el eterno Jehová, es mi luz
y mi salvación. ¿Han leído ese texto? El Señor es mi luz y mi salvación. Aquí se asocia la luz con ¿qué cosa? Con la salvación. Y en Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Así que, ¿qué representa estas 7 lámparas? Este candelabro representa la luz de Jesús, que es completa, que cuando se enciende no deja ningún espacio para la oscuridad, para las tinieblas. Allí frente al lugar santísimo encontramos el último artefacto del lugar santo. ¿Y es qué cosa? Es el altar de incienso. El altar del incienso representa la justicia de Cristo. Representa la fragancia de Jesús. Dice San Pablo en 2 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el conocimiento de Jesús es como una fragancia que asciende al cielo y que cada cristiano debería tener esta fragancia. Somos salvos, queridos, no por las obras que hacemos, somos salvos por esta fragancia, la justicia de Cristo Jesús. Así que tanto el altar como el lavacro, como la mesa de los panes, tanto el candelabro como el altar de incienso representan algún ministerio, alguna virtud de ¿quién? De nuestro Señor Jesús. Ahora pasamos a la segunda parte del santuario, al segundo compartimiento que es llamado el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente había un solo artefacto, un solo utensilio. ¿Cuál era? El arca del pacto. El arca del pacto, dice el texto bíblico, estaría entre querubines. Y según Éxodo capítulo 25, versículo 22, desde allí se manifestaría la misma presencia de Dios, desde el arca del pacto. La misma presencia de Dios. 3 cosas estarían en la parte posterior del arca del pacto. Número 1, el maná o parte del maná que cayó en el pueblo de Israel, según lo dice Éxodo capítulo 16, versículo 34. También estaría la vara de Aarón, según lo dice Números capítulo 17. Y también estaría la tabla de los 10 mandamientos, según lo dice Deuteronomio el capítulo 10. Así que todos los utensilios del santuario, cada parte representaba algo del plan de la salvación. Representaba o representaría el ministerio de Cristo, el trabajo del Señor Jesús para que nosotros pudiésemos escapar del pecado y alcanzar la salvación. Dios junto con el santuario da un sistema de sacrificios. El santuario sin el sistema de sacrificio no tenía sentido. Y el sistema de sacrificio sin el santuario tampoco tenía sentido. ¿En qué consistía este sistema de sacrificio? Bueno, déjame explicártelo de la siguiente manera. Supongamos que un hombre de Israel se enojó y golpeó a su vecino. Sabe que no debería hacer eso, peca, y entonces este hombre había sido instruido que tenía que traer un cordero fino, un cordero perfecto. Y dice el texto bíblico que este hombre el que golpeó a su vecino, tenía que colocar al corderito limpio y perfecto, ¿en dónde? En el altar de sacrificio. Colocaba sus 2 brazos, sus 2 manos sobre el cordero y simbólicamente transfería sus pecados o su pecado, el pecado de maltratar a su prójimo, sobre ese corderito. Este mismo hombre tomaba una navaja, degollaba al corderito y la sangre fluía. El corderito no tenía la culpa. El corderito era inocente. Pero recuerden, este corderito era símbolo ¿de quién? Era símbolo de Jesucristo, el Cordero de Dios que moriría por nosotros. Ahora, allí no queda el asunto. Allí no queda el perdón. Allí no termina la explicación. Allí no termina el simbolismo. Al propósito, el libro de Apocalipsis, más de 27 veces, o por lo menos 27 veces, identifica a Jesús como el Cordero. 27 veces. Las personas piensan que el libro de Apocalipsis es un libro de bestias y de símbolos que no se entienden. No, el libro de Apocalipsis es el libro de Jesucristo. Así, de hecho, comienza diciendo Apocalipsis 1:1, la revelación ¿de quién? De Jesucristo, del Cordero de Dios.
Ahora, una vez que el pecador se daba cuenta de lo horrible que era el pecado, Pablo describió esa misma idea más adelante en Romanos 6 cuando dice el pecado, la paga, ¿es qué cosa? Es muerte. Y eso era justamente una de las lecciones que el Señor quería enseñarle a cada pecador. Bueno, después que la sangre rociaba, el sacerdote entraba al lugar santo y rociaba sangre en los cuernos del altar del incienso. El altar del incienso, que recuerda, representaba la justicia de Cristo, la fragancia de Cristo, tenía como una especie de dos cuernos. Allí el sacerdote rociaba la sangre de ese corderito que fue sacrificado porque el caballero golpeó a su vecino. Nota la posición de este altar de incienso. Está en todo el frente de ¿qué cosa? Del lugar santísimo. Solamente una cortina dividía el lugar santo y el lugar santísimo. El sacerdote rociaba la sangre en estos cuernos del altar del incienso, enfrente de la presencia de Dios que representa el arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos o la ley de Dios. Y una sola vez al año, no el sacerdote, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo delante de la misma presencia de Dios. Y es lo que la Biblia llama en Levíticos capítulo 16, en Levíticos capítulo 23, el día de la expiación o el día del perdón o el Yom Kippur, como se conoce en el idioma original, en hebreo. Este día era conocido como un día de juicio, un día de ayuno, un día de reconciliación. Una sola vez al año. Entonces, ¿qué representan los utensilios del santuario? Representan parte del ministerio de Jesús, la obra salvadora de nuestro Señor. En el lugar santísimo estaban los 10 mandamientos, el arca del pacto que representaba, ¿qué cosa? La misma presencia del Señor, la manifestación de Dios. Cuando un caballero o una dama pecaban, ellos traían un corderito limpio, lo degollaban, transferían antes sus pecados simbólicamente a este corderito que moría, apuntando a lo que Jesús iba a hacer en el futuro. El sacerdote diariamente en cada sacrificio tomaba parte de la sangre, la asperjaba, la rociaba en los cuernos del altar del incienso, y una sola vez al año él entraba para purificar el santuario, el día de la purificación o el día de la expiación o el Yom Kippur. Eso lo encontramos en el santuario, eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz, todo este sistema ceremonial queda completamente abolido. En Mateo capítulo 27 se nos dice que cuando Jesús muere, en esa misma hora que al propósito era la hora del sacrificio, el velo se rasgó de arriba a abajo. ¿Cuál velo? El velo del templo. ¿Qué parte del velo del templo? El velo que dividía el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, y el lugar santo. Por lo tanto, todos estos sistemas, toda esta muerte de corderito, toda esta aspersión de sangre quedó abolida. ¿Por qué quedó abolida en la cruz? Porque Jesús últimamente era ¿quién? Era el Cordero de Dios. Ya no se tenía que matar más corderito. Ya no se tenía que asperjar más sangre. Ya Jesús lo había hecho. Un sacrificio completo, un sacrificio total. Pablo dice en Colosenses capítulo 2 que todo esto era sombra de lo porvenir. ¿Y el cumplimiento fue quién? El cumplimiento fue Cristo. Es lo que se conoce como la ley de Moisés o la ley ceremonial. Esto fue lo que Jesús clavó en la cruz. Jesús nunca clavó en la cruz los 10 mandamientos, porque si no tuviéramos la licencia de cometer adulterio y de robar sin ningún tipo de mala conciencia o de crítica. Sin embargo, queridos, la Biblia enseña que aunque todo este sistema quedó caducado en la cruz, en el cielo hay un santuario. Eliezer, primera vez que escucho eso, ¿cómo que en el cielo va a haber un santuario o hay un santuario? Y eso lo vamos a estudiar con detalle más adelante, pero permíteme compartir algunos textos del Nuevo Testamento que nos enseñan que en el cielo hay un santuario. En Éxodo capítulo 26, la base de este mismo
santuario, de la construcción de este santuario, Éxodo capítulo 26, 30, dice lo siguiente: y construye el santuario conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El santuario que Moisés iba a construir, este santuario del cual ya hablamos, de los 2 compartimientos con todos estos artefactos, el altar de sacrificio, el lavacro, la mesa de los panes, el candelabro, el altar del incienso, en el lugar santísimo el arca de pacto, iba a ser un ejemplo o iba a ser un modelo de ¿qué? De otro santuario el cual le fue revelado ¿a quién? A Moisés. Dice Pablo, lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó, y no ¿quién? Y no el hombre. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Un texto del Nuevo Testamento. San Pablo está hablando aquí, dice, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Al propósito, ese es el tema central del libro de Hebreos. Jesús como nuestro sumo sacerdote. Esto ocurre evidentemente después de la cruz. Y dice San Pablo, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él está sentado ¿dónde? A la diestra de la majestad del trono de Dios. ¿Y qué más dice? En el santuario hecho por Moisés. ¿Hecho por quién? Por Dios, no el hombre. Y sigue diciendo Pablo, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Nota, está hablando acerca del santuario en la tierra. ¿Cómo Pablo llama, o el autor de Hebreos llama al santuario que estaba en la tierra? ¿Una sombra de qué? ¿Un reflejo de cuál? Del santuario que estaba ¿en dónde? En el cielo. Por eso dijo a Moisés, cuando iba a levantar el santuario, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Hebreos, el capítulo 8, versículo 5. Y yo pudiera compartir muchos otros textos en esta hora en relación a la vigencia o a la validez de un santuario celestial. Pero con estos 2 es suficiente, por lo menos por ahora. ¿Qué dice San Pablo? Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios en la majestad de los cielos, en el santuario, no hecho por el hombre, hecho por ¿quién? Por Dios. Con ese texto fuese más que suficiente para entender que hay un santuario en el cielo. Sigue diciendo Pablo en Hebreos 8:5, el santuario que Dios le dio instrucción a Moisés para construir era una sombra, era un reflejo del verdadero santuario. ¿Aquel que está en dónde? Aquel que está en el cielo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el tema central de Daniel 7, Daniel 8 y Daniel 9 es el ataque al santuario. ¿Cuál santuario? El santuario de Dios en el cielo. El capítulo 7 de Daniel es un capítulo fascinante, fabuloso, así como todo lo que hemos estudiado. Y nuevamente el capítulo 7, como el resto de la segunda mitad del libro de Daniel, se concentra en los eventos finales, en los últimos eventos de la historia de este mundo. Y vamos a encontrar muchos símbolos, porque la profecía es dada a través de símbolos. Posiblemente una respuesta por qué Dios nos deja símbolos para estudiar la profecía es para motivar a nuestro estudio de qué cosa, de la Biblia. Jesús dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Jesús no dice lean las escrituras, tampoco dice estudien las escrituras. ¿Cómo dice Jesús? Escudriñad. ¿Qué es escudriñar? Es profundizar, es indagar. El mensaje profético entonces es dado a través de símbolos. ¿Y cómo interpretamos los símbolos? Ya lo hemos aprendido en las noches anteriores. La Biblia es ¿qué cosa? La Biblia es su propio intérprete. Dice el apóstol Pedro, nadie, absolutamente nadie, es capaz de dar una interpretación privada. Queridos, esa es una de las razones por la cual tenemos tantas denominaciones. A cualquier persona se le ocurre dar una interpretación, tiene carisma, tiene un grupo de seguidores y ahí se establece la iglesia. Otra persona tiene otra idea completamente diferente, una interpretación personal, también tiene carisma, lo sigue gente y se establece otra iglesia. Pero la Biblia dice que la Biblia misma es su propio intérprete. Mandato tras mandato. ¿Recuerdan ese texto? Isaías capítulo 28, un poquito aquí, un poquito allá. Tenemos que indagar la escritura, como dijo Jesús, escudriñarla y vamos a encontrar la respuesta. Daniel tiene 63 años cuando ocurre
el sueño o la visión del capítulo 7, 63 años. Y en esta visión encontramos por lo menos 4 puntos. Encontramos bestias, encontramos vientos, encontramos el número 4 y encontramos mar. Bestias, el número 4, vientos y mar. ¿Cómo vamos a interpretar estos 4 puntos? Dejemos que la Biblia misma hable. ¿Qué representan las bestias según la Biblia? El texto que está en la pantalla, Daniel capítulo 7, versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Otras versiones dicen son 4 reinos. Así que cada vez que nosotros encontremos la palabra bestia en la escritura, ¿qué significa? Un rey o un reino. Ahora también encontramos agua en el capítulo 7, en este sueño. Mar. ¿Qué representa el agua? ¿Qué representa el mar en la escritura? Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 17, versículo 15. Me dijo también, las aguas que viste donde la ramera se sienta, ¿son qué cosa? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que en el lenguaje profético de la Biblia, ¿qué representa el agua? Representa mucha gente, representa muchedumbre. También encontramos en el capítulo 7 el número 4. 4 bestias, ya lo vamos a ver. ¿Qué representa el número 4? Zacarías, el capítulo 6, versículo 5 dice, el ángel respondió, estos son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Los 4 vientos del cielo. El número 4 en la Biblia representa universalidad. En Mateo capítulo 24, en ocasión de la venida de Jesús, dice que Él manda llamar a sus ángeles para traer a todos sus hijos fieles que están regados ¿en dónde? En los 4 ángulos de la tierra. Así que el número 4 es símbolo de universalidad, de un evento mundial, pero también es símbolo del fin. Decíamos que en Daniel 4 encontramos 4 reinos, no 5. En Daniel 7, como vamos a ver, encontramos 4 reinos, no 5. En Mateo capítulo 24 encontramos la venida de Jesús que marca el llamamiento de los fieles en los 4 ángulos. Así que el número 4 es universalidad, mundial, también un contexto de fin. Y encontramos vientos o huracanes. Según la Biblia, en Jeremías dice, tal rugido llegará hasta el extremo de la tierra porque Jehová tiene litigio contra las naciones. Él entra en juicio contra todo mortal. Entregará a los impíos a la espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación y un gran viento, dicen unas versiones, o un gran huracán se desatará desde los extremos de la tierra. En aquel día los muertos por Jehová estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro, no serán llorados, no serán recogidos ni sepultados, serán convertidos en abono sobre la superficie de la tierra. Jeremías capítulo 25, versículos 31 al 33. Los vientos o el huracán en la Biblia representa entonces crisis o conflicto. Con esto en mente vamos entonces a leer el texto clave de la noche que lo encontramos en Daniel, el capítulo 7, versículo 2 en adelante. Daniel capítulo 7, versículo 2 en adelante. Daniel dijo, vi en mi visión de noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, dice el versículo 2. Los 4 vientos, ¿qué representa el número 4? Un suceso de carácter mundial. ¿Qué representan los vientos? Representan crisis. ¿Y qué representa el mar? Representan mucha gente, ¿no es cierto? Versículo 3. Y 4 grandes bestias diferentes una de la otra subían ¿de dónde? Del mar. ¿Qué representan las bestias? Reyes o reinos. Así que Daniel está hablando aquí no de animales literales. Evidentemente Daniel está hablando de 4 poderes políticos. Está hablando de 4 reinos que se iban a levantar en un lugar muy poblado, en medio de mucha gente, en un contexto de crisis. Y estos reinos tendrían dominio total, pues el número 4 está en el pasaje. ¿Cuáles eran estos reinos? ¿Cuáles eran estas bestias? Leamos de los versículos 4 al 7. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas, fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Versículo 5. La segunda bestia era semejante a un oso. Se puso más alta de un lado, tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho,
levántate, traga mucha carne. Versículo 6, seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda, tenía 4 cabezas y le fue dado poder. Seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. ¿Cuántas bestias ve Daniel en su visión? 4 bestias. Querido, estas 4 bestias, estos 4 animales que Daniel ve en el capítulo 7, representan exactamente los mismos reinos, los mismos 4 metales que encontramos en Daniel capítulo 2. Si ustedes recuerdan, en Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño, la estatua de la imagen de qué material, de oro, los pechos de plata, vientre de bronce y las piernas de qué cosa, de hierro. Los mismos reinos que representaba la cabeza de oro, el reino de Babilonia, que representaban los pechos y los brazos de plata, que representaba el imperio medo-persa, que representaba el vientre de bronce, representaba Grecia y las piernas de hierro. Roma, son muy buenos alumnos ustedes. Exactamente la misma visión. La pregunta es, ¿por qué en Daniel 2 encontramos metales? ¿Y por qué en Daniel 7 encontramos bestias? Bueno, hay 2 perspectivas diferentes. En Daniel 2, ¿quién recibe el sueño? El rey Nabucodonosor, antes de su conversión, ¿no es cierto? Su conversión la tuvo en el capítulo 4. Para el rey Nabucodonosor, el mundo era algo especial. Era como la finura y el calibre y el precio del oro. Para Nabucodonosor, el mundo era como la plata, admirable, brillante como el bronce, fuerte como el hierro. Eso era justamente lo que Nabucodonosor estaba aspirando, el poderío mundial. Por eso es revelado el futuro del mundo a través de metales. Pero desde la perspectiva de Daniel, todos estos reinos no tenían ningún tipo de sentido. Eran bestias. Bestias, algunas de ellas horribles. No tenían sentido porque para Daniel lo único que tenía sentido era el reino de ¿quién? Era el reino de Dios. Eso era lo único que Daniel deseaba. Nabucodonosor no, Nabucodonosor deseaba el mundo, por eso se le es reflejado con metales preciosos. Pero para Daniel no es así. Así que encontramos que el capítulo 7, por lo menos estos versículos son paralelos al capítulo 2. ¿Qué representa el león? Dice el texto, la primera bestia era como un león con alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas fueron arrancadas, fue levantada de la tierra y se puso sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Así como el oro es el rey de los metales, el león es el rey de los animales. Así que el león en este contexto del capítulo 7 representa a Babilonia, el reino de Babilonia. Dicen los arqueólogos y los historiadores que en Babilonia, en las grandes murallas, había muchas inscripciones de leones con alas de águila. El texto bíblico dice que estas alas de águila fueron arrancadas y que se le devolvió o se le dio un corazón de hombre. Estas son palabras que hacen referencia a la locura del rey Nabucodonosor, cómo él fue arrancado y al final, al él levantar sus ojos al cielo y reconocer a Dios como tal, como el rey soberano, se le devolvió el reino, se le devolvió la razón. Así que el león representa al imperio babilónico. El segundo texto que leímos nos habla de un segundo animal, una segunda bestia, que es un oso. Hay varias características de este oso. Este oso dice que estaba más inclinado de un lado que otro y tenía 3 costillas en su boca. Y también se le dio que comiera mucha carne. Ahora, ya vimos que en Daniel 2, el oro representa Babilonia, el león con alas de águila representa Babilonia. ¿Qué representará el oso entonces? Representa el imperio medo-persa, que en Daniel 2 estaba representado por los pechos y brazos de plata. ¿Qué quiere decir? Que el oso estaba inclinado más de un lado que del otro. El imperio de Media
o los medos dominaron por muchos años a los persas. El año 550 se levanta un rey llamado Ciro de Persia. Y Ciro hizo algo muy parecido a lo que hizo el rey Kamehameha I aquí en Hawái, que unió todos los reinos. ¿Recuerdan? El reino de Oahu era un reino, Maui era un reino, Kauai era un reino, Hawái, la Big Island era otro reino. ¿Y qué hizo Kamehameha? Por aquí muy cerca, en el Pali. Si ustedes han ido al Pali Lookout, van a darse cuenta que ahí se libró la última batalla donde Kamehameha une a todas estas islas en un solo reino. Bueno, algo así hizo Ciro. Él, a través de varios complots, logra unir el imperio, por eso es que se le llama imperio medo-persa. Y a partir de ese momento, a partir del liderazgo de Ciro, los persas tuvieron más preeminencia, más poder que los medos. Aunque era un reino unido, los persas tenían más poder. Por eso es que encontramos al oso como inclinado más de un lado que del otro. ¿Y qué acerca de las 3 costillas que tenía el oso en su boca? Bueno, en noches anteriores yo te mencionaba que cuando Babilonia reinaba, también reinaban 2 países o 2 imperios. No eran tan fuertes, pero también tenían bastante poder. Era Lidia y el imperio de Egipto. Así que estas 3 costillas que el oso tiene en sus bocas representan a Lidia, representan a Egipto y representa también Babilonia, la última costilla que el oso se puso en su boca en el año 539. Así que Babilonia encontramos representado en el león, posteriormente encontramos a Medo-Persia representada entonces por el oso y dice que se le dio mucha carne para comer, es decir, mucho territorio geográfico, tal cual ustedes lo pueden ver en el mapa. El tercer reino, según el texto bíblico, es el reino representado por un leopardo con 4 cabezas y con alas de ave. Este leopardo representa entonces ¿a quién? A Grecia, Babilonia el primer reino, Medo-Persia el segundo reino y Grecia el tercer reino. Hemos estudiado en Daniel 2 que Alejandro el Magno o Alejandro el Grande conquistó el mundo conocido cuando él tenía 32 años. Y Alejandro lo hizo en una velocidad increíble. Apenas 32 años y ya él era el conquistador del mundo. Si tú quieres representar un movimiento rápido, un movimiento de carácter expansivo a un tiempo increíble, ¿cómo lo harías? Si tienes que utilizar algún animal para representar un movimiento de abarque mundial rápido, ¿con quién lo harías? ¿Con una tortuga? Por supuesto que no. Lo harías con un leopardo, ¿no es cierto? A la edad de 32 años, como te mencioné, Alejandro ya era el conquistador, Grecia ya era el conquistador del mundo conocido. Y cuando entonces el texto bíblico nos dice que el leopardo, que es uno de los animales más rápidos, con alas de ave, nos está enfatizando que el movimiento de la conquista de Grecia fue muy brusco, muy rápido. Al propósito, a los 32 años Alejandro ya había conquistado el mundo, pero no aprendió a conquistarse a sí mismo y apenas tenía un año después, a los 33, muere el pobre en Babilonia. Pero el texto bíblico nos dice que este leopardo tenía 4 cabezas, ¿sí o no? Y estas 4 cabezas representan los 4 generales que una vez que Alejandro muere, ellos dividen el reino. Y el nombre de estos caballeros era Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Casandro tomó el territorio de Macedonia y de Grecia. Lisímaco tomó el territorio de Asia Menor. Ptolomeo tomó Arabia, Egipto y Palestina. Y Seleuco tomó Siria y parte del Asia del Este. Tal cual la profecía lo había indicado mucho tiempo atrás. Porque la profecía bíblica, queridos, no adivina. La profecía bíblica sabe. Y el cuarto imperio, la cuarta bestia, dice que tenía dientes como de hierro. ¿Dónde encontramos el hierro en el libro de Daniel? Lo encontramos en Daniel 2, en la estatua. ¿Y cuál era la representación
de esas piernas de hierro era el imperio romano. Tal cual lo establece Daniel capítulo 2. Babilonia, número 1, luego Medo-Persia, Grecia y por último el imperio romano. Noten que en Daniel 2 dice que este imperio de hierro desmenuzaría. Y eso es exactamente las mismas palabras que aparecen en Daniel 7. Desmenuzaría, pisotearía y se llevaría por delante a todo lo que se atravesara. Así que este imperio es el imperio romano. Pero también dice en el versículo 7 que de este imperio se levantarían 10 ¿qué? 10 cuernos. Los cuernos en la Biblia también son símbolo de reinos o de naciones. Y estos 10 cuernos son paralelos con ¿qué? En Daniel 2. Son paralelos con los 10 dedos de los pies. ¿Qué representaban en Daniel 2 los 10 dedos de los pies? Representaban las 10 tribus bárbaras que en el año 351 dice que hubo caos por doquier. Estas tribus bárbaras invadieron el territorio del imperio romano hasta que este finalmente colapsó completamente en el año 476 de nuestra era. Así que estos 10 cuernos representan los alamanes, los lombardos, los visigodos, todas estas tribus bárbaras que dieron origen ¿a qué cosa? Dieron origen a las naciones de Europa. ¿Qué ocurre después en Daniel 2? ¿Qué ocurre después de la revelación de la cabeza de oro como Babilonia, de los pechos de plata como Medo-Persia, del vientre de bronce como Grecia, de las piernas de hierro como Roma y de la mezcla de barro del alfarero y de hierro en los pies que representaban las divisiones del imperio romano? ¿Qué viene después en Daniel 2? Viene una piedra, una roca que es lanzada desde el cielo y que cae en los pies. ¿Y qué ocurre con la imagen? Es completamente deshecha, desmenuzada, ¿no es cierto? ¿Y qué representa la piedra? ¿Quién es la roca de los siglos? La roca angular, Cristo Jesús, el reino de Jesús. Así que el mensaje de Daniel 2 es que no iba a haber un quinto reino. El mensaje de Daniel 2 es que en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Los reyes de los pies, en los días de las naciones de Europa, se establecería el reino de Dios. Pero aquí en Daniel 7 no encontramos el fin. No encontramos una roca que destruye los cuernos y la cuarta bestia y el leopardo y el oso. No lo encontramos. En Daniel 7 encontramos un aumento o una explicación extra de la profecía. Y esto es muy importante que lo entendamos. Daniel 7 expande la visión de Daniel 2. ¿Qué cosa dije? Daniel 7 da información extra de Daniel 2. Y lo mismo va a ocurrir en Daniel 8. En Daniel 8 vamos a encontrar el mismo patrón: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, las 10 divisiones, pero más información. Y lo mismo en Daniel 9. ¿Qué encontramos en Daniel 7 que no encontramos en Daniel 2? Bueno, Daniel 7 nos introduce otro poder. ¿Y dónde encontramos ese poder? Vamos allí, Daniel capítulo 7, vamos a leer el versículo 7 para encontrar el contexto. Seguí mirando la visión de la noche, vi una cuarta bestia. ¿Quién es esta cuarta bestia? Espantosa y terrible, ya dijimos, es el imperio romano. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba, pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos, que son ¿qué? Las 10 divisiones. Ahora noten el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba con gran, ¿qué cosa? Arrogancia. Así que, ¿qué elemento nos introduce Daniel? Aparte de estos 4 reinos y de la división del último, del imperio romano, nos explica o nos menciona un elemento más. Es llamado el cuerno pequeño. Y las características de este cuerno pequeño no son nada positivas. Dice el versículo 8 que vendría del imperio romano, que tendría ojos como de hombre, una boca que hablaba gran arrogancia. Si nos vamos al versículo 21 del mismo capítulo, dice que combatía a los santos. Dice el versículo
24 que derribaría a otros 3 de estos reinos. Dice el versículo 25 que hablaría palabras contra el Altísimo, trataría de cambiar los tiempos y la ley. Características no muy buenas. Vamos a hablar de este poder en nuestra próxima sesión, así que no se la pierdan. Así que según Daniel 7, encontramos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, ayúdenme, Roma, las 10 divisiones y ¿qué más? El cuerno pequeño, pero Daniel nos da más información. Hay otro evento que ocurre después del cuerno pequeño y eso lo encontramos desde los versículos 9 al 14. Vamos a leerlo rápidamente. Mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, el cabello de la cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. ¿Cuál es ese evento que ocurre después del cuerno pequeño? El juicio. Un juicio. Y después de este juicio, dice el versículo 26 y 27, pero se sentará el tribunal en juicio y le quitarán su dominio para que sea destruido por completo y para siempre. Y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Después es que viene el reino de Dios. Así que, ¿qué encontramos en Daniel capítulo 7? Encontramos a Babilonia, encontramos a Medo-Persia, encontramos a Grecia, encontramos a Roma, encontramos la división del Imperio Romano en estas 10 tribus bárbaras que posteriormente llegaron a ser las naciones europeas, el cuerno pequeño, el juicio de Dios y después el reino del Señor, que es equivalente a la segunda venida. Eso quiere decir, queridos, que en los últimos días se iba a levantar un poder llamado el cuerno pequeño, o representado por este cuerno pequeño, antes de la venida de Jesús. En los últimos días de la historia, antes de la venida de Jesús. Posteriormente se ejecutaría el juicio antes de la venida de Jesús y después vendría el Señor en gloria. Vamos a hacer un corto repaso. ¿Qué representa entonces el oro en la cabeza de la estatua que vio Nabucodonosor y el león que vio Daniel en el capítulo 7? Representa el imperio babilónico que reinó el mundo desde el año 605 hasta el año 539. Por supuesto, estamos hablando del imperio neobabilónico, cuyo máximo exponente fue ¿quién? El rey Nabucodonosor. ¿Qué representan los pechos de plata y también el oso que tenía las 3 costillas en su boca? Representa el imperio Medo-Persia que gobernó al mundo desde el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo, cuyo máximo exponente, pudiéramos decir, de este imperio fue un rey llamado Ciro. ¿Qué representa entonces el vientre de bronce de la estatua de Daniel 2 y el leopardo con 4 cabezas y con alas de águila de Daniel 7? Representa al imperio griego que guió al mundo desde el año 331 hasta el año 168. ¿Cuál fue el máximo exponente del imperio griego? Alejandro el Magno. Al propósito, si ustedes leen en el capítulo 7 de Daniel, se van a dar cuenta que solamente a este imperio se le es dado poder. Vamos a leerlo rápidamente. Daniel, el capítulo 7, dice el versículo 6, seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave, tenía 4 cabezas y se le fue dado poder. Tú no vas a encontrar que se le es dado poder a ninguna de las otras naciones, a ninguna de las otras bestias. Las otras bestias, Babilonia, Medo-Persia, Roma, tuvieron poder, pero era un poder geográfico. Ahora, se dice aquí que el poder que se le fue dado a Grecia fue un poder más que geográfico, fue un poder cultural. Porque fue Grecia, fue el imperio establecido por Alejandro, el que dominó el mundo, no solamente a manera geográfica, sino a manera de cultura. La famosa cultura helenística guió al mundo a través de los siglos. Aún hasta hoy día encontramos creencias como la inmortalidad del alma se deriva de Grecia. Platón era uno de los filósofos griegos que promocionó esta idea. El gnosticismo
La idea de que el hombre puede llegar a ser Dios, que hay energía interna, todo eso proviene del imperio griego. El idioma griego, que fue el idioma del Nuevo Testamento, aún en todo el mundo, aún cuando el imperio romano estaba dirigiendo el mundo, todo esto se debe al poder, tal cual lo decía la profecía bíblica, que se le fue dado a este imperio. Roma, representada por las piernas de hierro y también por esta bestia espantosa y terrible, guió al mundo del año 168 a.C. hasta el año 351, cuando las tribus bárbaras toman posesión del territorio del imperio. Hubo un gran caos y este finalmente colapsa en el año 476. Encontramos los pies de hierro y arcilla del alfarero junto con los 10 cuernos de esta cuarta bestia que es Roma, la cual representaba, ¿qué cosa? Representaría las 10 tribus bárbaras que tomaron lugar a partir del año 351 y se fortalecieron en el año 476 y son las naciones de Europa en el tiempo moderno, en el tiempo contemporáneo. Según el capítulo 7 de Daniel, encontramos que en los días de estos reyes de estas naciones europeas, después del año 476, se levantaría un cuerno pequeño que hablaría blasfemias contra Dios, sería arrogante, tendría ojos como de hombre y perseguiría a los que se mantuvieran fieles y trataría de cambiar los tiempos y la ley. Después del cuerno pequeño ocurriría algo, un fenómeno en el cielo, un juicio, y después de ese juicio vendría el Señor Jesús en gloria.